Hola, soy Jerusalén de Knit Jerus. Hoy tejeremos un tierno hámster. Mide aproximadamente 11 centímetros. Por aquí les voy a dejar la lista de materiales y abreviaturas. Lo puedes tener como colgante para tu auto, como complemento para los ramos de flores o para bolsos y mochilas. Espero les guste y comenzamos. Vamos a dejar hebra larga al inicio porque la vamos a utilizar para después y vamos a tejer 4 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer un aumento y este aumento lo vamos a marcar para no perdernos en las vueltas. En la siguiente cadena vamos a tejer un punto. En la siguiente cadena vamos a tejer 3 puntos juntos, 2 y 3. Vamos a girar nuestro trabajo y vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2 puntos. En total de la vuelta tendremos 8 puntos. En la vuelta 2 vamos a marcar el aumento y vamos a tejer 3 puntos, 2 y 3. Vamos a tejer un aumento. Ahora toca tejer 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer 2 aumentos, ya marqué el primer aumento, toca tejer el segundo aumento y ahora vamos a tejer 3 puntos, 1, 2 y 3. Vamos a tejer 2 aumentos, un aumento, 2 aumentos. Vamos a terminar la vuelta con 3 puntos, 2 y 3. Ahora la hebra larga que dejamos al inicio vamos a pasarla hacia el frente. Vamos a voltear nuestro trabajo y vamos a trabajar por el lado del revés. Vamos a sacar una cadenita hacia el lado del revés. Y en la siguiente cadenita vamos a tejer un deslizado. En la siguiente vamos a tejer otro deslizado y por último otro deslizado. En total 3 deslizados. Esto va a hacer que no se vean los huequitos de las cadenas de inicio. Para darle un mejor acabado a la pieza vamos a duplicar punto. Vamos a contar 2 puntos, pasamos la hebra por detrás y vamos a pasar nuestra aguja por el último punto, pero por en medio. En color gris vamos a empezar con un anillo mágico de 5 puntos cerrado con un deslizado. Y en la vuelta 2 vamos a tejer punto por punto, 5 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y vamos a tejer un aumento. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos, 1 y 2. En la vuelta 4 vamos a tejer 5 medios puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a girar el trabajo. Vamos a brincar el primer punto y vamos a tejer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Vamos a terminar la vuelta tejiendo un deslizado. Así es como se debería de ver. Vamos a empezar con un anillo mágico de 5 puntos cerrado con un deslizado.
Y en la segunda vuelta vamos a tejer un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Ahora vamos a tejer un punto y vamos a tejer otro aumento. Vamos a terminar la vuelta con 2 puntos, 1 y 2 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer punto por punto sin aumentos ni disminuciones. Vamos a tejer 7 puntos hasta terminar la vuelta. Y así es como se vería la patita. En color rosa vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena vamos a tejer un punto. Cortamos hebra larga para coser y así es como se vería nuestra lengüita. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado y en la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer una serie de un punto y un aumento y esta serie la vamos a repetir 8 veces. En la vuelta 4 vamos a tejer una serie de 2 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta con 32 puntos. De la vuelta 5 a la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 32 puntos. En la vuelta 13 vamos a tejer una serie de 9 puntos y una disminución y esta serie la vamos a repetir 2 veces. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y toca hacer la disminución. Esta serie la vamos a volver a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Y vamos a terminar la vuelta con 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. De la vuelta 14 a la vuelta 15 vamos a tejer 30 puntos, sin aumentos ni disminuciones, hasta terminar las vueltas. En la vuelta 16 vamos a tejer 4 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 2 veces. Este es el cuarto y ahora toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a volver a repetir. 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y 4. Ahora toca tejer el aumento. Después de las series vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. En un mismo punto vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer 4 puntos, punto por punto. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a repetir 4 puntos en un mismo punto. 1, 2, 3 y 4 puntos juntos. Ahora vamos a tejer la serie que hicimos al inicio, 4 puntos y un aumento. La vamos a repetir 2 veces, 3 y 4. Vamos a tejer el aumento y vamos a repetir esta misma serie. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos con el aumento. En la vuelta 17 vamos a tejer 14 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Vamos a tejer un aumento y ahora toca tejer una serie de un punto y un aumento. Esta serie la vamos a volver a repetir. Un punto y un aumento. Ahora vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Vamos a tejer un aumento. Ahora vamos a repetir la serie. Un punto y un aumento. Vamos a volverle a repetir. Un punto y un aumento. Ahora vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. De la vuelta 18 a la vuelta 21 vamos a tejer 46 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. En la vuelta 22 vamos a tejer 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Ahora vamos a tejer 2 disminuciones. 1 y 2. Tejemos un punto. 1 y ahora vamos a tejer otras 2 disminuciones. 1 y 2. Vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a volver a hacer 2 disminuciones. 1 y 2 disminuciones. Ahora vamos a tejer un punto. Volvemos a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. Ahora vamos a terminar la vuelta con 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Así es como se estaría viendo. En la vuelta 23 vamos a tejer 38 puntos, sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta. En la vuelta 24 vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y vamos a tejer una disminución. Ahora vamos a tejer 30 puntos. 1, 2, 3, 4, hasta terminar 30 puntos. Ya cuando terminamos los 30 puntos, vamos a tejer una disminución. Y vamos a terminar la vuelta con 2 puntos, 1 y 2 puntos. De la vuelta 25 a la vuelta 28 vamos a tejer 36 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. Así es como debería de verse. En la vuelta 29 vamos a tejer 3 puntos y una disminución. 2, 3 y toca hacer la disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces y vamos a terminar la vuelta con 3 puntos. En la vuelta 30 vamos a tejer 2 puntos y una disminución. 2 y toca hacer la disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces y vamos a terminar la vuelta con 3 puntos.
Vamos a rellenar del centro y hacia los lados sin que queden huecos. En la vuelta 31 vamos a tejer un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 32 vamos a tejer 8 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 disminuciones. Cortamos hebra y terminamos de rellenar. Cerramos con aguja por las hebras delanteras y escondemos hebras. Y así es como quedaría ya la pieza terminada. Antes de pegar los ojos vamos a profundizar y vamos a identificar los 4 puntos juntos de la vuelta 16 y en línea recta vamos a marcar la vuelta 23. Después vamos a contar hacia un lado 6 puntos y en el punto 7 vamos a marcar con el alfiler. Vamos a enhebrar una aguja y vamos a sacarla por uno de los alfileres. Contamos 2 puntos hacia afuera y metemos la aguja sacando por el otro alfiler. También vamos a contar 2 puntos hacia afuera. 1 y 2. Y regresaremos por donde metimos la aguja. Jalamos y apretamos. Y vamos a regresar con la aguja por donde mismo. Jalamos la hebra y vamos a apretar para hundir esos 2 puntos. Ya que hundimos esas 2 partes, vamos a meter nuestra aguja para sacar por detrás y vamos a esconder hebras. Así es como se vería. Vamos a marcar la tercera vuelta de cada lado, desde el anillo mágico. Y vamos a marcarlo con alfileres. Vamos a ribetear la oreja y vamos a meter nuestro gancho en la tercera vuelta y vamos a tomar el punto. Vamos a enganchar la hebra. Sacamos la hebra y vamos a tejer 2 cadenas. En el huequito que se formó de la primera cadena vamos a tejer todos los puntos. Vamos a tejer medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos. Y para cerrar ese hueco vamos a jalar la hebra de inicio como si fuera el anillo mágico. En la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y vamos a girar. Y vamos a tejer un punto y un aumento. Ahora toca tejer el aumento y esta serie la vamos a repetir 4 veces. Vamos a repetir un punto y un aumento. Esta sería la segunda serie. Vamos a empezar la tercera serie. Un punto y un aumento.
Vamos a hacer la última serie, un punto y un aumento. En la vuelta 3 vamos a tejer una cadena, vamos a girar y vamos a tejer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Estos puntos tienen que ir mirando hacia nosotros. No deben de quedar esos puntos hacia la parte de atrás del hámster. Vamos a coser la orejita en la segunda vuelta y el otro lado debe de llegar en la quinta vuelta para que forme una media luna. Para coser la orejita vamos a tomar un punto de la cabeza y un punto de la orejita. Y al terminar cortamos hebra y escondemos. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a identificar la parte media de la parte trasera del cuerpo del hámster y en la vuelta 4 vamos a ribetear la colita. Vamos a meter el gancho en un punto y vamos a enganchar hebra. Tejemos una cadena y vamos a tomar el siguiente punto de al lado y vamos a tejer un punto. Vamos a tejer una cadena y vamos a dar vuelta al tejido. Y vamos a tejer un punto. Y en la cadena vamos a tejer otro punto. Cortamos hebra y escondemos hilos. La boquita la vamos a fijar con alfileres entre la vuelta 17 y la vuelta 18, 19, 20 y en la vuelta 21. Entre la 17 y la 21 debe de ir la boquita. Vamos a fijar con alfileres para poder coser. Como lo hicimos con la oreja, vamos a coser. Vamos a tomar un punto del cuerpo y un punto de la boquita. Y así nos vamos a ir cosiendo todo alrededor. Pero vamos a dejar un huequito pequeñito para poder rellenar. Solo rellenemos un poquito porque vamos a darle forma a la boquita. Vamos a bordar la naricita en color rosa en la segunda fila de la boquita. Y vamos a tomar solamente un puntito. Y vamos a darle varias pasadas, de 2 a 3 pasaditas. Que las hebras no queden empalmadas, que queden una tras otra. Y al terminar escondemos hebras. En color negro y con un hilo más delgado vamos a bordar la boquita. Va a ser a una fila abajo de la naricita. Vamos a sacarlo por la parte media. Jalamos la hebra hacia abajo y metemos la aguja a la par donde iniciamos, sacando la aguja un poco hacia abajo y por en medio. Pasando la aguja por arriba del hilo para poder formar la U y así enganchar el hilo. Vamos a pasar nuestra aguja por donde iniciamos y vamos a repetir el mismo procedimiento para formar la otra U del otro lado. La vamos a meter a la par de donde iniciamos y lo vamos a sacar un poquito abajo y por en medio. Y que la aguja pase por arriba del hilo. Y así es como vamos a enganchar el hilo. Vamos a meter y vamos a sacar hacia atrás y vamos a perder los hilos. Vamos a coser la lengüita
y vamos a meter la aguja un poco más abajo de la boca que bordamos y vamos a sacar por detrás. Y vamos a hacer lo mismo con el otro extremo de la hebrita, de la lengua. Y la meteremos hacia un lado de la primera hebra. Y también vamos a sacar la aguja por detrás del cuerpo, sacándola por el mismo punto donde habíamos sacado la primera hebra. Vamos a jalar las dos hebras para meter la lengüita y apretar la boquita para poderle dar profundidad. Al jalar nuestra boquita que bordamos en color negro se va a apretar un poquito y se va a meter, pero con la ayuda de nuestra aguja vamos a sacarlo y a darle la forma de la U a nuestra boquita. Y así es como se vería. Vamos a coser los bracitos, vamos a fijarlos con alfileres al par de la orejita, así como lo tengo aquí, quedando entre la vuelta 10 y la vuelta 13. Coseremos un punto del cuerpo y un punto del brazo. Al llegar a la parte interna del bracito, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar un punto y vamos a tomar también un punto del brazo. Al terminar, escondemos hebras y hacemos lo mismo del otro lado. La patita debe de quedar a la par del bracito. Vamos a colocarlo y a fijarlo con alfileres en la vuelta 4 y las coseremos. Hacemos lo mismo del otro lado y escondemos hebras. Ahora vamos a pegar los ojos, vamos a abrir un huequito para poder poner el silicón y lo vamos a abrir en el segundo punto hacia afuera. Y pegamos los ojitos, hacemos lo mismo del otro lado. En color naranja vamos a tejer un anillo mágico cerrado con un deslizado y en la vuelta 2 vamos a tejer 5 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 2 veces. Vamos a tejer un punto, es la segunda serie, y el aumento. Y vamos a terminar la vuelta con un punto. En la vuelta 4 vamos a tejer un punto, ya lo marqué, y vamos a tejer el aumento. Ahora toca tejer 2 puntos. 1 y 2. Vamos a tejer un aumento, un punto y terminamos la vuelta tejiendo un aumento. En la vuelta 5 a la vuelta 10 vamos a tejer 10 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. En la vuelta 11 vamos a tejer 3 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a volver a repetir. Vamos por la segunda serie. 1, 2, 3 y disminución. Rellenamos y cortamos hebra. Cerramos con aguja por las hebras delanteras y escondemos hebras. En color verde vamos a tejer 3 cadenas y vamos a tejer sobre las cadenitas 2 puntos, 1 y 2. En la segunda vuelta vamos a tejer 4 cadenas y vamos a tejer un deslizado, un medio punto y un deslizado.
En la tercera vuelta vamos a tejer otras 4 cadenas y vamos a repetir lo mismo, un deslizado, un medio punto y un deslizado. En la vuelta 4 vamos a tejer 3 deslizados, pero nos vamos a ir hasta el punto de inicio. Y ahí vamos a tejer el primer deslizado. Vamos a bajar con el segundo y al final vamos a hacer un deslizado en la cadenita. Así es como se debe de ver. Cosemos las hojas por donde cerramos la zanahoria, por la parte más ancha. Y vamos a tomar un punto de las hojitas y un punto de la zanahoria. Cuando terminemos, escondemos hebras. Así es como quedaría. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado y en la vuelta 2 vamos a tejer 6 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer una serie de un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta con 9 puntos. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Ya marqué el primero, 2 y el aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 5 vamos a tejer 12 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta. En la vuelta 6 vamos a tejer 3 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta con 15 puntos. En la vuelta 7 vamos a tejer 15 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta. En la vuelta 8 vamos a tejer 4 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 9 vamos a tejer 9 puntos. Ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último punto lo vamos a cerrar también con el punto donde iniciamos, donde está el marcador. Y vamos a unir con un punto los dos lados con el noveno punto. De la vuelta 10 a la vuelta 11 vamos a tejer 9 puntos. Vamos a iniciar en el mismo punto donde terminamos. Y vamos a marcar el punto para no perdernos en las vueltas. Vamos a seguir tejiendo hasta terminar los 9 puntos de cada vuelta. Y al terminar cortamos hebra. Vamos a tejer el otro lado y en el siguiente punto vamos a enganchar la hebra. Y en donde enganchamos vamos a hacer el primer punto, en el mismo punto donde enganchamos. Vamos a marcarlo y vamos a tejer de la vuelta 1 a la vuelta 2 9 puntos. Al terminar cortamos hebra. Rellenamos pero sin abrir los puntos. Cerramos los dos lados por las hebras delanteras y escondemos hebras. Y así es como se vería nuestro corazón. Ya solo queda ponerle la zanahoria o el corazón. Vamos a fijarlo con los alfileres. Y ya sea que lo vayas a coser o lo vayas a pegar, si lo pegas sería con silicón pero caliente, no frío. Y así es como se vería. Hemos terminado a nuestro hámster. Si te gustó mi video, te invito a suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.